Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero conversar sobre un tema que a veces damos por sentado y no es tan así. El valor de la vida, el valor de una vida, el valor de la vida autista. ¿Para qué sirve una vida? Una vida no sirve para algo. Una vida es valiosa en sí mismo por el simple hecho de existir. Desde ahí debemos partir. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque lamentablemente, respecto de la existencia, de la vida, del ser autista, muchas veces encontramos ciertas romantizaciones respecto de los talentos autistas, que efectivamente muchos de ellos los tienen. Hay muchas personas autistas que son geniales, otras que son talentosas y otras que no necesariamente encuentras un interés definido. Y ok, no hay ningún problema. Creo que la dificultad que hemos tenido muchas veces, y para esto, digamos, no ayuda mucho Hollywood, ni cierta literatura, ni ciertos estereotipos que se han armado respecto del autismo, podemos decirnos, ah, bueno, es autista. Sí, bueno, es raro, no socializa muy bien, pero debe ser brillante en sus temas. Entonces el mensaje es, no importa si eres raro, no importa si eres extraño, mientras sirvas para algo. No sé si vamos captando hacia dónde apunta el tema. O sea, todo está bien con que seas autista mientras pueda ser productivo de alguna manera. Lamentablemente esa es la lógica de nuestros tiempos, la productividad. Y es una lógica, por ejemplo, que ha acabado con los tiempos de ocio, con los espacios de juego, con la naturaleza lúdica del ser humano, para enfocarnos a todos en una carrera de productividad y de ser competitivo y de llegar a la meta, aunque nadie sabe aparentemente cuál es la meta, pero estamos enganchados en una maquinaria simplemente de producir y competir sin saber exactamente para qué. Pues bien, dentro de eso las vidas autistas también entran en consideración. Y si bien debemos buscar dónde están las potencialidades de cada persona autista, estas potencialidades no pueden ser desarrolladas si nosotros no damos los ajustes y los apoyos necesarios para el bienestar de esa persona. Y como consecuencia, para que pueda realizar ciertas cosas. Yo no doy los ajustes y los apoyos necesarios para que la persona produzca. Yo doy los apoyos y los ajustes necesarios porque es una cuestión de justicia. Eso tiene que quedar claro. El día de ayer conversaba con un muchacho autista, 20 años, eh, con deseos de no vivir más. Y un poco al indagar por qué no quería vivir más, decía que no merecía esta vida. Y no merecía esta vida porque, digamos, había fracasado una serie de cosas, las experiencias escolares no habían sido buenas, sus amigos ya estaban haciendo algunas cosas, sus familiares también, y él a sus 20 años se sentía un lastre, una persona que no había logrado aquellas cosas que tienen que lograrse, y por lo tanto, pues prácticamente estaba parasitando a sus padres. Ese es el problema que tenemos respecto del estilo de vida neurotípico hacia las personas neurodivergentes y hacia las personas autistas en particular. La idea neurotípica es primaria, secundaria, estudios superiores, trabajo. ¿Sí? Es una línea
Esto ha ido más o menos cambiando en los últimos años, pero básicamente estas son las claves del éxito. Y cásate, y ten hijos, y ten un auto, y compra un departamento, etcétera, etcétera, ¿no? Las claves de la productividad neurotípica y su lógica de consumo como factor que puede medir el éxito. Entonces, una persona autista evidentemente no encaja en esos ideales necesariamente porque pueden no ser los propios, pero no encaja tampoco porque compite en desigualdad, sin apoyos y sin ajustes. Como conversaba con esta persona ayer, diciéndole o haciéndole ver este punto. No es él o no ha sido él quien ha fracasado. Ha fracasado la sociedad en darle esos apoyos y esos ajustes. Y no para que sea igual que un neurotípico, sino para que pueda establecer sus propias metas y la manera en la cual desea plasmarlas en la vida. Cuando vemos una persona ciega, invidente por la calle, no le quitamos el bastón. Hacemos rampas en cada una de las esquinas para que las sillas de ruedas puedan ir. Si no, les sería muy difícil. El autismo es algo que no se ve. Y al no verse, digamos, este tipo o los tipos de discapacidad en las cuales se puedan encontrar, entonces, para las personas sigue pesando mucho el tema de que todo se trata de un asunto de buena voluntad o de pensamiento positivo. Pon de tu parte y lo lograrás. Sí, claro, es como si yo le dijera, digamos, a una persona, digamos, que no puede caminar, que ponga de su parte en vez de darle las sillas de ruedas. Lo veríamos como algo cruel. ¿Por qué no lo vemos como algo cruel respecto del autismo? Porque el capacitismo que tenemos hacia las personas autistas hace que no lo veamos y que nos manejemos en formas crueles al exigirles, digamos, determinado tipo de estándares sin los apoyos y ajustes razonables. Y dando los apoyos y los ajustes razonables, deberíamos darnos cuenta que esos estándares neurotípicos posiblemente no le hacen sentido a la persona autista. Y está bien que así sea. Entonces, ¿está bien enfocarnos en los talentos, en las potencialidades de las personas autistas? Sí. Y sí está bien porque justamente, lamentablemente, a lo largo de su vida las personas autistas siempre escuchan aquello que hacen mal, pero no lo que pueden hacer bien, y menos tienen oportunidad de demostrar aquello que se hace bien. Es importante en la construcción de la autoestima que hagamos eso. Y es importante porque toda persona debe poder expresar sus talentos. Debe, si quiere, y si no quiere también está bien, pero debe existir por lo menos la posibilidad. Pero antes que eso, es importante que se den los apoyos y los ajustes necesarios para que esa persona pueda desarrollarse en todas las actividades, en todos los contextos sociales donde interactúe. La vida autista es valiosa en sí misma. Una persona autista es valiosa simplemente por el hecho de existir, no porque pueda o no hacer algo, no por el talento que tenga o no. Toda vida es valiosa y eso es lo que tenemos que entender. No desde un sentido de productividad, sino desde un sentido en que así como en la biodiversidad cada especie es valiosa de por sí y cumple un rol, en la neurodiversidad también, en la vida humana en general también. Esos son los parámetros de una competencia en la creación de un nuevo sentido de convivencia que tenemos que tener. El valor de la vida por el hecho de existir. En ese sentido, toda vida autista es valiosa y concentrémonos en eso. ¿Y qué cosa debemos hacer para que esa vida que es valiosa pueda desarrollarse con dignidad, con respeto y con calidad dentro del tiempo que le toque vivir? Eso es lo que quería compartir con ustedes y será entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias.